¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Leamos estas escrituras. Comencemos leyendo Mateo capítulo 19, los versículos 16 y 17. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. En el libro de Marcos, en el capítulo 10, en los versículos 17 y 18, leemos: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, dice la Escritura, e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? A lo cual Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Para mí no es cosa extraña esta pregunta, ya que siempre los que niegan o están en contra de la unicidad, entre paréntesis, que Dios es uno, pero uno de único e indivisible, y que también niegan la deidad de Cristo, citan Mateo capítulo 19, versículo 7, Marcos capítulo 10, versículos 17 y 18, como también Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19. Usan estos textos para probar o para alegar que Jesús no puede ser Dios. Sin embargo, Jesús nunca dijo que Él no fuera Dios. Él simplemente dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Por lo tanto, Jesús no estaba confrontando a este hombre por llamarle maestro bueno.
sino por el contrario, Él aquí le afirmó su deidad como el único Dios bueno. Consideremos esto. Como solamente Dios no tiene pecado, Jesús afirmó que ninguno hay bueno, sino solo Dios. Eso nadie lo puede dudar. Pero es importante considerar lo siguiente: ser bueno en el contexto de Mateo 19, versículo 7, en el contexto de Marcos capítulo 10, versículo 18, en el contexto de Lucas capítulo 18, versículos 18 y 19, tiene que definirse como estar sin pecado. Porque aunque los seres humanos podemos dar ejemplo de buen comportamiento, sin embargo, ningún hombre es bueno en el contexto de ser bueno como Dios. Y me refiero a sin pecado. De tal manera que Jesús tiene que ser bueno, porque según la Biblia, Él nunca pecó. ¿O acaso Jesús era malo? La respuesta es no. Si no era malo, entonces es Dios, porque Él mismo lo dijo: ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Amén. Si Jesús era malo, eso significaría que Él había pecado. Y si eso fuera verdadero, si eso fuera cierto, entonces las Escrituras, inspiradas por el Espíritu Santo, estarían en un error cuando ésta afirma que Jesús nunca pecó. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 21, refiriéndose a Jesús, dijo: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El apóstol Pedro, también inspirado por el Espíritu Santo, escribió y dijo, refiriéndose a Jesús, en el cual no hizo pecado, el cual no hizo pecado, ni se halló en Jesús engaño.
en su boca el libro de los Hebreos. En el capítulo 4, en el versículo 14 y versículo 15, la palabra dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces dice: retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos uno que fue tentado y tentado en todo, según nuestra semejanza, pero concluye diciendo: pero sin pecado. Amén, Señor. Los unitarios y también los dualistas, testigos de Jehová y trinitarios, ninguno de ellos podría reclamar que Jesús pecó sin violar Hebreos capítulo 4 versículo 15, Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 22. Mis amados hermanos, después de la caída de Adán y Eva, Jesús es el único hombre que nunca pecó estando en esta tierra. Y por lo tanto, Él tuvo que haber sido bueno en el sentido de ser el humano perfecto y sin pecado. En Efesios capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De tal modo entonces que Jesús tuvo que haber sido bueno como Dios. Escúchenme, Jesús tuvo que haber sido bueno como Dios, ya que Él era el único hombre que no ha cometido pecado mientras pisó la tierra. A diferencia de todos los demás seres humanos que vivieron en la tierra durante el tiempo de Cristo,
Jesús fue el único hombre bueno. Adán y Eva fueron buenos antes de caer en pecado, porque fueron creados en la inocencia. Pero el hombre, Cristo Jesús, era el único hombre bueno sobre la tierra, cuando dijo: ninguno hay bueno sino solo Dios. Ya que las escrituras inspiradas declaran explícitamente que el hombre, Cristo, es el único hombre que vivió sobre la tierra después de la caída de Adán y Eva sin cometer ningún pecado, entonces esta escritura está afirmando que Él, Jesucristo, es el único Dios bueno que, manifestado en carne, vino a salvarnos de nuestros pecados. Es que Jesús es nuestro Señor. Y Él es nuestro Dios. Juan capítulo 5, versículo 23, dice que todos los hombres deben honrar al Hijo como honran al Padre. Si Jesús es solo un hombre, como dicen los unitarios, los dualistas, testigos de Jehová, etc., ¿cómo podemos honrar al Hijo así como se honra al Padre sin cometer idolatría? A ningún apóstol o profeta jamás dijo que hizo las obras de Dios el Padre, como bautizar, enviar el Espíritu Santo del Padre, como lo dice en Marcos 1:8. Él os bautizará con el Espíritu Santo, Hechos 1:8. Y en Lucas 24:49, Él también dice: yo enviaré la promesa de mi Padre. También Él dijo que levantaría su propio cuerpo de los muertos. Destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Él hablaba del templo de su cuerpo. Juan capítulo 2,
versículo 19. Estas palabras son tremendas porque no hay apóstol, no hay profeta que pueda levantar su propio cuerpo de entre los muertos después de muerto. Es que Dios dijo: no hay otro como yo. No hay otro como yo. En Isaías capítulo 46, versículo 9. Así que Jesús es Dios porque Él vino a salvarnos como un verdadero hombre, al que el profeta Isaías identifica como el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Señor y Salvador Jesucristo, el Dios que fue manifestado en carne, como lo identifica el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Como un ser humano nacido, o como niño nacido, y como hijo dado, como dice Isaías 9:6. Encontramos también al mismo apóstol Tomás, que se dirige al Señor como mi Señor y mi Dios, en Juan 20:28. Dios mío y Señor mío. Cuando dijo estas palabras Tomás, él no estaba mirando al cielo, refiriéndose al Padre que estaba en el cielo, sino que fijó los ojos en Jesús y a él le dijo: Señor mío y Dios mío. De la misma manera que Felipe le pide a Jesús que le muestre el Padre en Juan 14, 8 y 9, donde Jesús le responde: ¿pero cómo, Felipe? Hace tanto tiempo que he estado contigo y aún no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En todo lo que hemos citado, después de examinar cuidadosamente todas estas evidencias en las Escrituras, es difícil imaginar cómo alguien puede decir que Jesús era solamente un hombre. ¿Cómo se le ocurre a alguien en este tiempo? ¿Cómo se le ocurre a los testigos de Jehová? ¿Cómo se le ocurre a los unitarios, a los dualistas? Existiendo tantas escrituras que declaran firmemente que Jesucristo es Dios, ¿puedan ellos decir que era solamente un hombre? Hebreos capítulo 13, los versículos 3 y 4 dice que Jesús es el único creador, y lo confirma también en el capítulo 1, versículo 10. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y Romanos 8, 9. Dice que Jesús es el único Espíritu, el Espíritu de Dios que mora en nosotros. En Juan capítulo 8, versículo 58, como en Lucas capítulo 1, versículo 35. Jesús es el único, según esta escritura, que no tenía principio
antes de convertirse en el Hijo. Es imposible. Es imposible. Muy imposible que Jesús sea solamente un hombre y diga haber vivido antes que Abraham, según Juan capítulo 8, versículo 58. Los creyentes de la unicidad creemos que Cristo fue formado milagrosamente en el vientre de María por obra del Espíritu Santo, según Lucas 1:35, Mateo 1:20 y Juan capítulo 6, versículo 38, y que descendió del cielo. Dios descendió del cielo para convertirse plenamente en un ser humano en todos los sentidos. Todo esto con el fin de salvarle a usted y a mí.